Buenas noches, nuevamente desde este rinconcito, donde siempre me hago presente a ustedes, Baruch Hashem, porque Hashem nos permitió llegar hasta este momento. Como siempre hemos dicho, Hashem es uno y su nombre es uno, y Él nos ha encomendado a traerles la Mishnah número 10 del capítulo número 3. El Rabí Hananía ben Dosia decía: todo aquel cuyas buenas acciones excede los conocimientos conservará su ciencia. En cambio, todo aquel cuyo conocimiento excede las buenas acciones no conservará su ciencia. Él mismo solía decir: es que él es agradable con su semejante, agradará también al santo bendito sea. Pero el que no es placentero con su prójimo, tampoco lo será para el santo bendito sea. El rabí Dosa ben Akinaz decía: al dormir por la mañana, el beber vino al mediodía y jugar con los niños, según otras veces el juego con los jóvenes, y al sentarse en reuniones de ignorantes, acaba con el hombre en el mundo. La teoría y la práctica. El rabí Obadía de Bartenora nos enseña que en la anterior Mishnah se refiere al escrúpulo, con lo que debemos respetar las prohibiciones divinas. Es decir, el precepto negativo, mientras que ésta alude a los preceptos positivos. La observancia es justa, pero no basada para explicar el texto que nos toca analizar ahora. El problema es el siguiente: ¿cómo puede el Rabí Hananía comparar cualitativamente las acciones con la sabiduría y las acciones, y puede contarse, pero la sabiduría no? El Rabí Yonan opina de la escritura, hace referencia a la intención. El que tiene la intención de cumplir sinceramente lo que aprende, consigue que el santo bendito sea le atribuya a sus proyectos de acción el mérito correspondiente a sus acciones propiamente dichas. En el caso de las acciones que exceden con el conocimiento, con la intención de actuar, permite que el conocimiento se mantenga, pero si él estudia y lo hace solo para aumentar su ciencia, sus acciones andan siempre rezagadas en relación con su extensa erudición, y está demorada, pues no se ha sido puesta en práctica. En cambio, el que haga depender sus acciones del resultado de sus investigaciones tendrá menos acciones que conocimiento a su activo, ya que no siempre depende descubrir la explicación de lo que ha estudiado. Su ciencia no la conservará, se recompensará con los infinitos escollos que se alcanzan siempre en la ruta del investigador. La sabiduría empieza con el temor al santo bendito sea. La comprensión de los mandamientos es útil solamente para los que están decididos a cumplirlos, todo incondicionalmente, sin excepción. ¿De qué me sirve conocer a mí que hay 613 mandamientos si no pongo uno solo por obra? ¿De qué me sirve a mí saber que hay mandamientos buenos, positivos y negativos, si no hago ni siquiera un positivo, mucho menos un negativo? Esas son las verdaderas preguntas que uno que quiere entrar al camino del gentil justo, al camino que Dios nos ha mandado, tiene que hacerse la pregunta. Las relaciones humanas, todo aquel que agrada a su semejante, agrada también al santo bendito sea. Nuestros sabios dicen en el Tratado de Yonan 86a:
está escrito en la Torá: amarás al Eterno tu Dios, y esto significa que debemos demostrar tu temor al Santo bendito sea, procurando que agracies a su nombre y el nombre de Él sea glorificado en esta tierra. Cada hombre debe aprender la ley escrita, la Misná y el Talmud, pero además debe tratar a su semejante con amabilidad y dulzura, y debe comportarse correctamente en sus negocios de compra y venta y cumplir puntualmente con sus obligaciones profesionales. Si así lo hace, ¿qué dirá la gente? Dirá: bendito el hombre que ha aprendido la Torá, bendito el padre que hizo estudiar la Torá, bendito el maestro que se le enseñó. Venís aquel hombre que ha estudiado la Torá. Qué bellas son sus acciones, y que también fundadas están. Y Hashem lo considera como su siervo, como un verdadero judío, y que se engrosará de él. Pero si el que ha estudiado la Torá y la Misná y el Talmud no se comporta amable con su prójimo y cariñosamente con su prójimo, ¿qué dirá entonces la gente? Fijaos en aquel hombre que ha estudiado la Torá, qué viles son sus acciones, qué corruptos son sus procedimientos. A esa clase de personas se refiere la Torá en el verso siguiente: ellos profanan mi santo nombre, porque se dice de ellos, el pueblo que Hashem, y sin embargo tuvo que salir de su país. En Ezequiel 36:20. La sentencia que hemos extraído del tratado de Yonan felicita nuestra labor de interpretación. De ella podemos inferir que nuestra Misná se relaciona estrechamente con las dos anteriores. El sueño nocivo. El rabí Dosa ben Arcanías fue, según toda la probabilidad, un discípulo de Hillel. Alcanzó una edad muy avanzada, en la que dan testimonio nuestros sabios en el tratado Yeyamot 16a. En cambio, su hermano menor Jonathan pertenecía a la escuela de Shammai. Experimentemos pues detenidamente la máxima del rabí Dosa que recoge esta Misná. El dormir por la mañana, agobiado de sus antiguos al dormir por la mañana y agraviado de los antiguos romanos, dice: ahora musis anica la aurora. Hablando es amiga de las musas, lo cual significa que la hora matutina es la más apropiada para el ejercicio intelectual. Por la mañana temprano es cuando el hombre está en posesión de todo su vigor, pues acaba de reponerse del cansancio de la víspera, y que no le distraiga alguna de sus impresiones y los incidentes que suelen asaltarle en el transcurso de su jornada. Entonces, cuando mejor pueda concentrarse y penetrar en las profundidades del saber, pero se revuelca perezosamente en el lecho hasta muy entrado el día, además de perderse la delicia de las horas matinales, se sentirá falto de energía durante el resto del día. En efecto, un curioso fenómeno filosófico hace que el sueño superfluido no solo nos fortalezca al hombre, sino que le debilite y le vuelva perezoso. El judío tiene otro motivo para ser más madrugador. Hashem, en su bondad, nos ha ordenado leer la Shema por la mañana temprano.
y cargar así el yugo del reino de los cielos en pleno verano. La Shema debe decirse antes de las 8 de la mañana. Por lo tanto, el que permanece en la cama hasta las 8 o más no cumple con este deber religioso a la hora de las reglamentarias. Por esa razón, nuestro código religioso, el Shulchan Aruch, el Shulchan empieza por las siguientes palabras: sé valiente como un león y levántate temprano por la mañana para servir al Creador. Antes de nada, hay que procurar acudir a la sinagoga a la hora indicada para decir la oración matinal. Como el sueño de la mañana resulta tan agradable y apetecible, es necesario movilizarlo todas nuestras fuerzas de la voluntad para arrancarnos de tan dulce estado desperezamos y levantamos a servir a nuestro Creador. El holgazán alega mil excusas. Para preservar su perezoso estado. Como dice el rey Shelomo, así como la puerta gira sobre sus goznes, el perezoso da vuelta en su cama. Siempre hay algún motivo que le impide levantarse para llegar a tiempo a la sinagoga. A veces teme no haber descansado bastante. En invierno le acobarda el frío. En primavera el fresco, en el verano y en el verano el excesivo calor, y en el otoño la lluvia y el viento. En cambio, el que madruga y corre a la sinagoga para elevar sus pensamientos hacia el Santo bendito sea, empieza y termina su jornada de trabajo con mucha más energía que el holgazán, que derrocha lo mejor de la vida, revolcándose en el sueño hasta muy entrado el día. Los estragos del alcohol y el vino a mediodía. Desde hace miles de años los poetas de todas las naciones han cantado las virtudes maravillosas del vino. El salmista también alaba el fruto de la vid y dice de este que alegra el corazón del hombre. En cambio, el rey Shelomo lo recomienda para distraer a los afligidos. Pero así como el vino que se consume moderadamente en el momento oportuno, tonifica el cuerpo del hombre y regocija su corazón, de igual modo resulta peligroso si abusa de él o si bebe en un mal momento. El rey Shelomo describe así las funestas consecuencias de la inmoderación. Para quienes son los hay de mí, para los que son las peleas, las quejas, para los que son las heridas gratuitas, para los que son los ojos enrojecidos y la mirada turbia, para los que se quedan bebiendo hasta muy tarde, y no dejes tentar por el vino que brilla como el oro, como las perlas, lo rebosa suavemente toda la garganta, pues acaba siempre por morder como la serpiente, por picar como la espid. Tus ojos tendrán visiones extrañas y tu mente procederá ideas incoherentes. Después hundirás en empatía y te sentirás como merecido por el mar, como si estuvieras tendido en lo alto de un mástil. Me ha pegado, diría, y se me ha sentido
los golpes que me han molido a palos y me di cuenta de ellos. Según Proverbios 23, 29 y 35. Pero las personas débiles o de cierta edad, en efecto serán incluso saludables. Pero si alguien en pleno día se pone a beber sin tino, además de incapacitarle para cualquier trabajo, el vino se calentará la sangre y le empujará hacia todo tipo de vicio y las infancias. He aquí las consecuencias. Nuestros sabios al respecto. La Torá ha colocado junto, uno detrás del otro, los dos capítulos que tratan previamente de la mujer sospechosa de adulterio, del hombre que se abstiene de beber vino, el nazir. Esto para que sepamos que el uso excesivo, intempestivo del vino conduce a la inmortalidad. Según el Tratado Berajot 63a, así pues, el que tiene proporción a la bebida hace bien en pronunciar el voto que le priva totalmente de este placer. No necesitamos insistir más en la desgracia de acarrearle el abuso del alcohol y desgraciadamente son un espectáculo muy diario. Algunas diversiones perniciosas. ¿Será que como judío la gente tiene derecho a divertirse? ¿O será que el judío es aquel judío que se viste de negro, que tiene la gran barba, que tiene sus peot y que se mantiene todo el día sentado, haciendo su movimiento para llamar la atención? Digo como pregunta, ¿qué dicen ustedes? Algunas diversiones perniciosas, dice el sabio aquí. El tercer factor del peligro para el hombre, según el rabí Dosa ben Akinaz, es la sinjaja jaladín, expresión que algunos comentaristas traducen como juegos de los jóvenes. ¿Puedo echar mi partido de fútbol con los jóvenes? ¿Puedo ir a jugar naipe con los jóvenes un ratito? En efecto, a la juventud le gustaría jugar. El muchacho que cede a esa tendencia derrocha la edad de oro de su vida, la edad en que debería sembrar si quiere cosechar alguno más adelante. A medida que van creciendo los chicos y las chicas, sus diversiones se vuelven más peligrosas porque preparan los terrenos para toda clase de errores y de vicios. Para los juegos y demás pasatiempos encienden y excitan excesivamente los sentidos y así se conducen al abismo. Incluimos en esta categoría de entretenimiento el baile que reúne personas de sexo opuesto, el juego de prendas que da lugar a otro tipo de depravaciones, etc. Según otra versión, las palabras del rabí Dosa ben Akinaz significa el juego con los niños. Es bueno, incluso necesario, que los padres se ocupen de sus hijos pequeños, pero algunos padres pierden demasiado tiempo con ellos. Cuando los hijos están más desarrollados mentalmente, el padre puede desde luego esforzarse por desarrollar su educación moral y también puede
contarle historias entrañables sacadas de la Torá, del Talmud y de los Midrash, pero deben guardarse de despilfarrar el tiempo valioso y entendiendo con ellos el juego inútil, el despilfarro del tiempo. La sentencia entre las reuniones de ignorantes. El judío tiene una tarea importante que cumplir durante su vida. Dios nos ha elegido entre todas las naciones del mundo para hacer algo, así como su prioridad especial. Hemos de actuar como un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes. Por esa razón, no está bien que los judíos se entreguen al placer. Se sienten durante largas horas en los restaurantes o en los cafés para que pierden el tiempo en charlas inútiles y dedique su tiempo al tiempo libre, el teatro, el circo y además otros espectáculos. Su nombre de ocio pertenecen al estudio de la Torá y a la realización de las buenas acciones. Por lo tanto, la asistencia a reuniones de ignorantes le desvían la noble tarea. Un cierto modo le sacará del mundo, lo cual significa que le impide cumplir su misión en la tierra. Le priva la vida futura. Bienaventurado el hombre que no ha andado en consejo de malvados, ni se ha detenido en camino de pecadores, ni se ha sentado en el asiento de los escarnecedores, pero su complacencia está en la ley del Eterno, y en su ley medita día y noche, y será como un árbol plantado a la par de corrientes de agua, y trae su fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas no se marchitan, y todo lo que hacen prospera. Salmo 1, 1 y 3. El Creador en su bondad le hará feliz en este mundo y en el mundo venidero. Qué bonita Mishnah. Estamos entrando ya casi a las últimas Mishnah. Ya vamos a terminar el libro, el Pirkei Avot. No, todavía nos queda bastante. Primero Dios, yo pienso que sí. Pero como los veo un poquito aburriditos, un poquito desesperados ya, un poquito aburridos, porque este libro para muchos es tedioso, pero es lo que tenemos que aprender para ser judíos. Esto que está aquí es Torah oral, son las Mishnah, son los dichos de nuestros padres. Entonces lo tenemos que agarrar con un placer, endulzarnos el oído con estas palabras de la Torah oral. Quiera Hashem que sea agradable a ustedes, así como lo es para mí. Estamos entrando en el término de 328 videos, creo yo, gracias a Hashem. Bendito sea su nombre por eso. Y espero que sigan compartiendo, que sigamos avanzando. Ya tenemos 80 suscriptores, Baruch Hashem por eso también, y le damos la bienvenida, que cada semana veo un suscriptor ahí nuevo. Bendito sea el Eterno por eso. Sigamos adelante, compartan y suscríbanse, que eso me ayuda de mucho para seguir adelante en este camino en el que hemos aprendido. Ayúdenme, compartan. Se los pido en el nombre de Hashem que compartan, que me ayuden a hacer grande este proyecto. Baruch Hashem, será hasta la próxima. Hasta luego. Bye.